las 9:49. Hay noticias de última hora sobre el conflicto en Medio Oriente. Este lunes se cumplieron 11 días desde el inicio del enfrentamiento directo entre Irán e Israel, en una jornada marcada por nuevos ataques, amenazas de represalias y la consolidación del rol militar de Estados Unidos como parte activa del conflicto. Tras los bombardeos estadounidenses el domingo contra los principales centros nucleares iraníes, Isfahan, Natanz y Fordow, el régimen iraní advirtió que responderá con represalias militares directas. Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo Ali Khamenei, señaló que cualquier base utilizada por Estados Unidos en la región o en otro lugar podría convertirse en blanco de ataque. El Departamento de Estado estadounidense emitió una alerta global para ciudadanos estadounidenses y personal diplomático. Recordemos lo que dije hace un momento. Hay cerca de 18 bases militares en Medio Oriente, bases militares de Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subrayó este lunes que la comunidad internacional no puede permitir que Irán desarrolle armas nucleares en un contexto marcado por el intercambio de ataques entre Israel e Irán. Los aliados han sostenido durante mucho tiempo que Irán no debe desarrollar un arma nuclear. Esto lo dijo antes del inicio de la cumbre de la OTAN en La Haya, prevista para este martes con la participación de los 32 líderes de la alianza. Rutte descartó que la escalada en Oriente Medio desvíe el foco de la cumbre y remarcó el papel que Teherán desempeña en la guerra en Ucrania. Irán está profundamente involucrado en la guerra de Rusia contra Ucrania. Sus drones matan a diario a civiles inocentes en ciudades y comunidades sin ningún respeto por la vida humana. Por acá con Estefaní nos quedamos analizando y conversando sobre el tema de Colombia luego de la entrevista que le hicimos al senador Gallo, con este tema del retorno a esta violencia política en Colombia. En los 80s y 90s lamentablemente sufrieron, digamos, la peor violencia. Obviamente esto terminaba en ciudadanos, en la muerte de civiles, y hoy volver a 30 años de haber superado, porque además le costó mucho superar, les costó mucho llegar a la paz, les costó mucho consolidar ese como nacionalismo, que decían, ok, ya no tenemos esa violencia, ahora todos lo único que queremos es paz. Y retornar con este tema de Uribe, la verdad es que es muy lamentable, debe ser muy triste por cosas de la vida. Yo tengo amigos colombianos y me acuerdo, por ejemplo, haber ido de una zona urbana a una zona rural en carro y haberme topado con militares que te hacen el signo como de thumbs up, ¿verdad? Como diciendo, todo está bien, ya estamos bien. Y ahorita retornar a esto, la verdad es que les debe doler mucho a los colombianos, más allá de obviamente la tristeza para Uribe Turbay, es el retorno, es el recuerdo de lo que fue los 80s y los 90s. Especialmente porque toda esta transición no vino gratis, vino desde los 80 con el narcotráfico, de ahí vinieron las guerrillas. Llegar a la paz fue duro, porque acuérdate que el referéndum que hizo Santos sobre la paz perdió, liderado por el presidente Uribe, y después cuando finalmente llegan a la paz y viene este proceso de intentar esta reinserción en la sociedad, los líderes dicen sí, vamos a hacer un partido político, vamos a estar en el legislativo, pero hubo muchos que dijeron, yo no sé hacer nada más que estar en el monte. Entonces lo que hicieron fue, las disidencias de la FARC que mantuvieron el negocio ilícito que ya venían haciendo, y otros, el País de España hace un artículo interesantísimo que habla que qué pasó con esos guerrilleros que no se reinsertaron en la sociedad, y el país hace un análisis de cómo ellos han sido reclutados como mercenarios, no solo para la guerra en Ucrania y Rusia, como mercenarios de Ucrania, sino que también han estado siendo reclutados por bandas criminales en México. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo manejar las armas, conocen de entrenamiento militar. Entonces, de alguna manera, este artículo hablaba del análisis de les salía mucho mejor y eficiente llevarse a estos colombianos a México para que sean de los múltiples carteles, porque no tenías que entrenarlos. Entonces, hablaba un poco de cuál es el reto de cómo reinsertarlos, pero muchos de ellos no quieren ser reinsertados porque no saben hacer nada más que esto, y eso significa no solo un reto, sino que también es una amenaza para Ecuador, porque mira lo que pasó. Inside Crime habla de cómo después del proceso de paz, al no reinsertarse esos guerrilleros, comienzan a permear en la zona fronteriza con Ecuador,
Y es cuando también se exacerba la violencia en Ecuador, producto de este proceso. Sí, porque lo que nunca dejó de hacer Colombia, a pesar del proceso de paz, es producir droga. Eso sigue. ¿Ustedes saben cuántos desplazados internos tiene Colombia? 7 millones de personas. Eso es brutal. 7 millones de desplazados internos por la violencia y la pobreza hay en Colombia. Es durísimo. Es durísimo. El último reporte de ACNUR revela que el 17.6% de los desplazados del mundo son del continente americano, casi 22 millones. La migración interna se triplicó en Haití, por ejemplo. Impresionante. Bueno, vamos a un breve corte y